Capítulo 11 de Aventuras de Mazín Sawyer, de Mark Twain. Grabado por Víctor Villarraza. Cerca del mediodía el pueblo entero fue electrizado con una noticia. No hizo falta el por entonces insoñado telégrafo. La noticia volaba de hombre a hombre, de grupo a grupo, de casa a casa, con poca menor rapidez que si fuese conducida por el hilo eléctrico. Por supuesto que el maestro de escuela suspendió las clases aquella tarde. Si no la hubiera declarado festiva, la población toda se lo hubiese censurado. Un ensangrentado cuchillo había sido hallado junto al cadáver del hombre asesinado, y el arma se había reconocido como de la pertenencia de Pedro Muff. Así se decía. Y añadíase que alguien había visto a Pedro bañarse en el arroyo a la 1 o a las 2 de la mañana, lo cual era muy sospechoso en aquel hombre que no se había bañado nunca. Se decía también que el asesino había huido y que lo perseguían de orden del jefe político, que había despachado jinetes en varias direcciones, confiando en que antes de la noche sería capturado. Toda la población se dirigía hacia el cementerio. Las penas de Mazín desvaneciéronse como por encanto, y siguió a la multitud, no porque no hubiese preferido 1000 veces ir a otra parte, sino porque se sintió atraído por la muchedumbre. Llegado al lugar del suceso, deslizó su pequeño cuerpo por entre la multitud a presenciar de cerca el espectáculo. Alguien le tocó en el brazo, volvióse y se encontró con Huckleberry. Ambos dirigieron sus miradas a la tumba y luego observaron si alguien había sospechado algo en su mutua mirada. Pero nadie se preocupaba de ello, comentando el sangriento espectáculo que contemplaban. Pobre hombre, pobre joven. He ahí una buena lección para los profanadores de tumbas y ladrones de cadáveres. Muff será ahorcado si le cogen. Era la opinión general. Mazín vio de pronto la estúpida faz de Pepín, y en aquel instante la multitud se movió estrujándose y se oyeron voces de «¡Es él! ¡Es él! ¡Ha venido él mismo!». «¿Quién? ¿Quién?», preguntaron muchos a la vez. «Pedro Muff». «Hola, se detiene, mira a todos lados, se vuelve, no lo dejéis escapar». La gente que se había acomodado en las ramas de los árboles sobre la cabeza de Mazín dijo que no trataba de escapar, sino que se había detenido confuso y perplejo. «¡Qué cinismo!», exclamó un espectador. «Parece que necesitaba echar una tranquila mirada a su obra. No esperaría mirar a su víctima tan acompañado». La muchedumbre abrió paso al magistrado, quien pasó por entre los curiosos con gran prosopopeya y cogió por el brazo a Perico. El rostro y los ojos del pobre diablo mostraron el miedo de que estaba poseído. Cuando se encontró ante el hombre asesinado, tembló como un hombre atacado de perlesía y se cubrió la cara con las manos, vertiendo amargo y silencioso llanto. «Yo no lo hice, amigos», sollozó. «Por mi honor y bajo mi palabra, no lo hice». «¿Y quién te acusa?», exclamó una voz. El tiro dio en el blanco. Pedro miró en torno suyo con patética desesperación y al ver a Pepín dijo: «Oh, Pepe, me habías prometido que nunca». «¿Es ese tu cuchillo?», preguntó el juez, mostrándole el arma homicida. Pedro hubiera caído a tierra si no le hubieran sostenido. «Por algo», murmuró, «vacilaba yo en volver por aquí». Luego agitó sus manos nerviosas con gesto trágico y exclamó: «Diles, José, diles que nunca hice uso de él».
Huckleberry y Mazzin, estupefactos y mudos en primera línea, oyendo la escena, esperaban que estallara la cólera divina contra el asesino verdadero y se maravillaban de que tardase tanto a manifestarse la voluntad de Dios. Tentados estuvieron a romper su juramento, mas reflexionaron que indudablemente Pepín contaba con la protección de Satanás y era peligroso luchar contra un poder semejante. ¿Por qué dejaste? ¿Y qué necesidad tenías de volver aquí? Gritó alguien. No pude evitarlo, no pude. Sollozó Pedro. Necesitaba escapar, pero no me era posible ir a otra parte que aquí. Y volvió a sus sollozos desgarradores. Pepín repitió su declaración acusadora bajo juramento, tranquilo y sereno, y los muchachos, viendo que Dios no le aniquilaba por embustero, se confirmaron en la creencia de que José tenía pacto con el diablo. Luego de declarar, se dirigió hacia ellos, que no podían separar de su rostro los fascinados ojos, y se prometían ambos, interiormente, vigilarle por las noches cuando tuviesen ocasión, con la esperanza de llegar a ver cara a cara a su espantoso y terrible dueño, el demonio. José ayudó a levantar el cadáver y a ponerlo en un carro para ser transportado a la población, y se cuchicheaba entre la rumorosa multitud que la herida sangraba aún. Los muchachos esperaron que esta feliz circunstancia cambiara las sospechas, llevándolas por el verdadero cauce, pero se chasquearon, a pesar de que un aldeano observó: Estaba a 3 pies de distancia de Pedro Muff cuando fue asesinado. Mazzin conservó un temor secreto y la conciencia conturbada. Una semana después del suceso y una mañana al desayunarse, dijo Bastián: Mazzin da muchas vueltas en la cama y habla en sueños casi siempre que yo me despierto. El muchacho palideció y bajó la vista. Es un mal síntoma, dijo gravemente la tía Paulina. ¿Qué es lo que maquinas, Mazzin? Nada, nada, tía. Quizás sea el café. Y dice cosas muy raras. Anoche decías: es sangriento, es terrible. ¿Qué era? Y la otra noche decías: no me atormentes así, lo diré. ¿Qué es lo que dirás? ¿Qué es lo que puedes decir? Tomasín palideció más. Estuvo a punto de decir lo que había sucedido, pero tuvo miedo. El rostro de la tía resplandeció, creyendo comprender la causa del sobresalto de su sobrino, y exclamó: fue un terrible asesinato. Sueño con él casi todas las noches, yo también, y hasta algunas veces sueño que es a mí a quien asesinaron. Mariquilla dijo que a ella también le sucedía así. Bastián pareció satisfecho. Mazzin se escapó tan pronto como pudo y se estuvo quejando de dolor de muelas durante una semana, atándose las quijadas cada noche. Nunca supo que Bastián le vigilaba todas las noches, haciéndose el dormido, y con frecuencia se desataba el pañuelo para dormir. Si Bastián había observado algo sospechoso en la conducta de Mazzin, se lo callaba cuidadosamente, y así parecíale al travieso muchacho, ya que no había habido gatos muertos, ni tumbas profanadas, ni asesinatos en el cementerio. Bastián, siempre observador silencioso, notó que Mazzin no quería oír hablar del crimen, ni acudía como los otros muchachos a oír las declaraciones de los procesados, y se maravillaba de esta actitud extraña. Sin embargo, poco a poco, Mazzin recobró su calma y buen humor, y la conciencia dejó de torturarle. Cada 2 o 3 días, durante este tiempo de angustias, Mazzin aprovechaba las ocasiones para pasar ante la enrejada ventana del calabozo de Pedro Muff,
como si ello pudiera servir de consuelo al pretendido asesino. La cárcel era un edificio vetusto al extremo de la población y no tenía guardia armada. Era muy raro que albergase a alguien. Estos paseos ante la prisión contribuían mucho a tranquilizar la conciencia de Mazzin. Los aldeanos deseaban vivamente que embreasen y emplumasen a José Injún. Tan antipático era a toda la población. Había tenido buen cuidado en sus declaraciones juradas de no confesar el robo del cadáver que ya habían llevado a cabo cuando el crimen, el caso, hubiera podido comprometerle. Fin del capítulo 11. Capítulo 12 de Aventuras de Mazzin Sawyer de Mark Twain. Grabado por Víctor Villarraza. Uno de los motivos del desasosiego interior de Mazzin era el haber suspendido su asistencia a la escuela la encantadora Bequita Thatcher. El chico había luchado con su orgullo unos cuantos días y tratado de hacerla asomar a las ventanas al reclamo de su silbido, pero no lo logró. Se creyó entonces muy desgraciado y acudió de noche a la casa del padre de su amada. Ella no apareció. Se habría muerto. Este pensamiento le causó una agitación mental que le impedía interesarse por la guerra, ni aun por la piratería. El encanto de la vida estaba destruido. No quedaba otra cosa que tristeza y dolor. Miró a todos lados, pero no logró vislumbrar la alegría por ninguna parte. Tía llegó a inquietarse y comenzó a ensayar toda clase de medicinas. Era una de esas personas que, embobadas con los específicos por tener patentes, no se avienen a medicinarse con otros compuestos o simples. Tenía la manía de probar todos los específicos que aparecían. No en ella misma, pues no estaba nunca mala, sino en el primer cuerpo que tenía a mano. Estaba suscripta a todos los saludables, fraudes que aparecían y desaparecían periódicamente, y la solemne ignorancia le hacía hinchar las ventanillas de la nariz con orgullo cada vez que recetaba algún reciente específico. Evitaba la podredumbre por medio de la ventilación y sabía cuándo convenía acostarse, cuándo se había de levantar uno, lo que había que comer y que beber, qué vestidos debía uno ponerse, cuánto ejercicio convenía hacer, etc., sin que observase que prescribía un mes lo contrario de lo que había prescripto el anterior, y sin que ella practicase lo que recomendaba. Creíase un ángel de salud y un bálsamo de consuelo venido al mundo para alivio de sus delicados vecinos y parientes. El tratamiento del agua era entonces nuevo y desde luego lo ensayó con Mazzin, haciéndole soportar cada mañana un diluvio de agua fría. Pero no obstante tan saludable medicación, el muchacho continuaba cada día más y más melancólico y pálido y desazonado. Añadió a la ducha baños calientes, baños de asiento, de lluvia y de inmersión, pero el muchacho no mejoraba. En vista de ello, comenzó a poner en agua sal y harina de avena. Prescribió un régimen de dieta y cáusticos. Con estos remedios estaba segura de curar al muchacho. Mazzin llegó a hacerse indiferente a la persecución de que era objeto, y esto consternaba sobremanera a la anciana señora, que se propuso destruir esa indiferencia a toda costa. Oyó hablar por primera vez entonces del matapenas y prescribió el específico al muchacho, henchida de gratitud hacia el autor de tal remedio, que no era otra cosa que un cauterio en forma líquida. Dio a Mazzin la medicina y esperó con febril ansiedad los efectos. Sus afanes se aquietaron momentáneamente
y recobró su calma porque la indiferencia del chico cesaba. El cauterio había producido su efecto. Masin, al sentir aquel fuego interior, creyó que era tiempo de despertar. Esta especie de vida puede ser bastante romántica en su estado normal, sin tomar esas abrasadoras medicinas, pero con matapenas no podía conllevarse el romanticismo. Así pues, Masin preguntó a su tía qué diantre le había dado a beber que tan malo era, y su tía, ocultándole la verdad que no hubiese ocultado a Bastián, le aseguró que la transformación que sentía era debida exclusivamente a los baños, y vigiló cuidadosamente la botella del específico. Desde entonces la medicina disminuía gradual y sensiblemente. Ella lo notó, pero no se le ocurrió que, en vez de ir al estómago del muchacho, iba al suelo del cuarto, como si fuera aquel aposento el enfermo. Un día Masin estaba dando la medicina al cuarto por la hendidura del suelo cuando el gato de su tía llegó y con ronquidos y miradas parecía solicitar aquel néctar, cuyo gusto probó lamiendo la cucharilla. Masin dijo: ¿Pides porque la necesitas, Perico? Perico significó que le hacía mucha falta. ¿Estás seguro? Perico estaba seguro. Bueno, puesto que lo pides, te daré, para que veas que soy bueno. Pero si te sucede algo por tomar esto, que a mí de nada me sirve, no eches la culpa a nadie, pues tuya solo será. Perico manifestó su conformidad, y en vista de ello, Masin le dio una buena dosis de matapenas. Perico dio un salto de 2 varas en el aire y comenzó a dar vueltas por el cuarto, arañando los muebles con estrépito y haciendo un verdadero estrago. Luego se puso a hacer extravagancias para demostrar su gozo, chillando como si quisiera expresar su loca alegría. Después salió escapado a pasearse por toda la casa, destrozando en su alborozo cuanto hallaba a su paso. La tía Paulina entró en el momento en que el gato, de regreso de su excursión, manifestaba su locura destrozando cuanto estaba sano en el cuarto, y creyó morirse de asombro al ver que su sobrino coreaba aquel estrago con estrepitosos hurras de entusiasmo. Quedó como petrificada mientras Masin se tiraba al suelo de risa. «Masin, ¿qué diablos tiene ese gato?» «No sé, tía», murmuró el muchacho. «Nunca he visto cosa como esta. ¿Por qué hace esas cosas?» «De verdad no lo sé, tía Paulina. Los gatos siempre hacen así cuando les duelen las muelas». «Hacen así». Había algo en el tono de su tía que puso en guardia a Masin. «Sí, señora. Digo, creo que sí». «¿Tú crees?» «Sí, señora». La anciana agachóse. El muchacho seguía con ansiedad sus movimientos. Pronto advirtió su falta. La cucharilla con que había dado el matapenas estaba en el suelo bajo el lecho y al lado de la grieta por donde derramaba el precioso específico. El gato acercóse aún a lamerla, volviendo a sus cabriolas, y la tía comprendió a medias. «Y ahora, caballerito, ¿no sabe por qué esa pobre bestia se entrega a tales transportes?» «Ha sido porque tuve lástima de él. Como no tiene ninguna tía». «No tiene ninguna tía. Eres un estúpido. ¿Qué tienes tú que ver con eso?» «Por ayudarle. Porque si él tuviera tía, la tía le hubiera dado medicina, como usted a mí. Y al verlo tan triste, me compadecí y no creí que fuera más sensible que un hombre». La tía Paulina reflexionó y cayó en la cuenta de que lo que era crueldad para un gato podía serlo también para un chico.
Principió a lamentarse interiormente de su ligereza, sus ojos llovieron un poco, y poniendo la mano sobre la cabeza de Massín, exclamó gentilmente: yo creía que era por tu bien, Massín, y deseaba que te curases pronto. Massín alzó la vista para mirarla al rostro, y no pudo evitar el guiñar satisfecho los ojos, contestando gravemente: ya sé yo que tú lo hacías por mi bien, tiita, como yo con Perico. También yo quería curarlo, y nunca lo había visto tan juguetón y alegre. Llévatelo contigo, Massín, antes que me incomode otra vez. Trata de probarme por una vez que eres bueno y que no necesitas tomar más medicinas. Massín llegó a la escuela antes de tiempo. Ha de advertirse que cada día solía llegar más tarde, y aquel día llegó ante la puerta cuando aún los muchachos se esparcían charlando o jugando en espera de la hora de clase. De pronto vio a Jefferson Thatcher. Su rostro se iluminó vivamente y le hizo señas. Cuando el muchacho llegaba a su lado, advirtió Massín la presencia de Bequita en un grupo aparte, y se propuso llamar la atención de su amada, entregándose para ello a toda suerte de extravagancias infantiles que provocaban la risa y los aplausos de sus admirados camaradas. Pero Bequita parecía no darse cuenta de ello, y ni por casualidad miró una vez siquiera a donde estaba Massín. Este, diestramente y continuando sus locuras, fue acercándose hacia ella, andando con los pies en alto, y dio una voltereta final que le hizo caer bajo las narices de la niña. Rebecca Thatcher, volviendo la cara y levantando las narices al aire, exclamó con el tono más desdeñoso que pudo adoptar: algunas gentes piensan que son muy graciosas y siempre están haciendo payasadas. Massín enrojeció, se limpió el polvo y se alejó de allí lentamente, anonadado y abatido. Fin del capítulo 12.